Bien, amado, ha llegado el momento de Dios hablar a nuestras vidas. Así que todos y todas deseamos, anhelamos escuchar la palabra de Dios. Así que le invito a estar de pie. Y así recibimos al pastor de esta casa en la reflexión de esta graduación, Pastor Jorge Lucas Escribano Medina. Y le bendiga el Señor de manera poderosa en esta tarde. Quiero leer un texto que está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, que es el pie forzado que me dieron para esta ocasión. Así que están los versos 16 en adelante, dice así. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio el ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Yo damos gracias porque donde hay dos o más reunidos en tu nombre, ahí estás tú, y yo sé que estás aquí. Señor, y en tu misericordia suplicamos que repartas en esta tarde bendición hasta que sobreabunde sobre este pueblo. Mira, Dios de gloria y de poder, estos que has convocado al servicio, yo te pido que en tu misericordia nos des señal en esta hora. Si un enfermo sea sano en el nombre de Jesús. Si alguien está cautivo, sea libertado por tu poder. Señor, y que les uses como instrumentos tuyos para tu gloria y tu honra. Gracias, Dios del cielo. Sigue convocando gente en este tiempo. Gracias porque levanta gente como esta en esta hora a servirte en espíritu y en verdad. Oh Dios del cielo, llena nuestras necesidades como pueblo tuyo que somos, y para la gloria de tu nombre. Y mientras escuchamos esta palabra, que sea tu voz la que habla en nuestro corazón, para la gloria exclusiva tuya. Gracias por estos que se dedican a enseñar y a formar. Gracias por Jorge y este equipo de trabajo que tú has levantado en medio de este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Se puede sentar. Quiero abreviar el tiempo. Sé que el programa corre, pero no puedo dejar pasar esta oportunidad, porque siempre se trata de buscar de dónde sale la capellanía. Y a mí se me ocurría mientras estaba ahí sentado que Dios hace como Él quiere. Si usted mira, por ejemplo, bueno, el pie forzado de Lucas 4 tiene una razón de ser. Cristo cumple todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento. Uno de los criterios que se usa para evaluar a Cristo, a ver si es el Mesías, es lo que los teólogos por ahí le llaman el criterio de disimilaridad. Eso lo que dice es que ¿qué nuevo hace Jesús que hicieron los profetas en el Antiguo Testamento y que Él lo valida en ese tiempo? Y una de las cosas que me apasiona de la Escritura es que en el libro del profeta Isaías, apuntando al Mesías que habría de venir, lo anuncia y dice: y el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, y me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados del corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios. Pero Isaías dice: y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se le dé gloria en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu quebrantado. Pero Cristo lee nada más que hasta la parte donde no viene el juicio del Señor, porque ese no es el momento. Pero ahí Él se levanta en la sinagoga y dice: aquel del que se habló soy yo. Y cierra, entrega en la sinagoga. Pero hay algo más, que es la parte donde entramos nosotros. Cuando va Juan capítulo 17, y si alguien aquí trajo una Biblia, la puede buscar. Juan capítulo 17, cuando Jesús está orando, Él le dice al Padre en la oración: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado a mí.
O sea que con la unción que se dice sobre Jesús, de que el Espíritu está sobre mí, Cristo nos envía a nosotros. Amén. Y si tú sigues leyendo Juan 17, te vas a dar cuenta que Él ora por nosotros. Y dice, solamente te ruego por esto, sino los que han de creer en mí por la palabra de esto. Eso somos tú y yo. O sea que no solo Jesús te ungió y te llamó a hacer lo que tú estás haciendo, sino que oró por nosotros al Padre diciendo, con esa misma unción yo envío a Él. Gloria a Dios. Entonces, hay muchos requisitos en la palabra. Si entramos en Efesios, hay gente que Dios le regala a la iglesia. Hay pastores y maestros, hay profetas, hay evangelistas que Dios les regala para que hagan una labor. Pero cuando yo me meto, por ejemplo, en Romanos, váyase a Romanos capítulo 12. En Romanos 12 dice, de la manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Me voy a 1 Corintios. ¿Y por qué le traigo esta ensalada en Biblia? Porque aquí lo voy a ubicar a ustedes. En 1 Corintios capítulo 12 se está hablando de que a cada uno en la iglesia le da la manifestación del Espíritu para provecho. Todo creyente en Cristo tiene al Espíritu Santo en su corazón. Y el Espíritu llama a cada uno a hacer algo en la iglesia. Y yo me gozo porque veo un grupo como este, porque no todo el mundo tiene que ser pastor. Los pastores tienen un oficio dentro de un rebaño. Pero un capellán es como si fuera, aparte de ser un pastor, lo único que no tiene un rebaño, lo tiene uno a uno. En circunstancias distintas y diferentes. Para mí uno de los decanos de la capellanía en Puerto Rico fue el doctor Luis Rivera, padre, que se congregara en la Bautista de Río Piedra. Ese individuo le metió como 40 y tantos, 50 años. Lo único que él hacía en esa iglesia durante 40 y tantos años era visitar enfermos. Gloria a Dios. Y don Luis entraba al hospital y tenía esa lista de enfermos al día. Él le decía al pastor, y fulano está aquí, esto es lo que está pasando. Y cada vez que se metía en un sitio, metía un programa de la iglesia. Ese hombre, para mí, es uno de los evangelistas más grandes que ha tenido esta isla. Y tú nunca lo viste en la televisión. No predicaba desde el púlpito de la iglesia, pero Dios lo usaba con poder en medio del dolor de un pueblo. Entonces, lo que quiero traerles es que nos estamos moviendo en un tiempo bien difícil, bien difícil. Nos ha tocado ministrar en medio de lo que Filipenses le llama una generación maligna y perversa. En el lenguaje de 2 de Timoteo, capítulo 3, Pablo le dice a Timoteo, pero debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evita. O sea, son los tiempos peligrosos. Dentro de esos tiempos peligrosos, Dios sigue llamando gente. Y tú no debes tener duda de que Dios te llamó a hacer lo que tú tienes que hacer. Y aunque tú no veas la palabra capellán en la Biblia, yo te he dado un trasfondo de 1 Corintios capítulo 12 que dice que Dios te ha dado manifestación de su Espíritu Santo para que hagas lo que tú vas a hacer. Amén. Yo recuerdo cuando predicaron en este púlpito en mi instalación hace 40 meses atrás. Decía el pastor Esquilín, Israel Esquilín García, así en pleno sermón, dice, acuérdate que tú no vas a poder visitar todos los enfermos. Acuérdate que hay funerales que jamás vas a llegar, pero no llegar ni al mío, me daba. Como decía Guille, que Cristo nos levante antes de eso. Pero ustedes van a ser brazos de tanta gente. Quizás no los reconozcan, quizás no te den una placa, quizás no te den un reconocimiento. Yo soy de los que tengo la idea de que cada placa que me dan aquí sobre la tierra es una estrellita que me están borrando en el cielo. Yo quiero aquella premiación de allá. Pero de que Dios te convocó a hacer lo que tú tienes que hacer, yo no tengo la menor duda de eso. Amén. Pero necesitamos manifestar esa vocación.
y manifestar esa vocación en medio de una generación como la que estamos viviendo, porque ya tú estás claro que Dios te envió. Ahora, ¿para qué te envió? Yo he visto gente, yo los solté así en un congreso de capellanía una vez. Yo he visto capellanes vendiendo bizcochos en hospitales. Yo he visto capellanes que usan una placa para abrirse las puertas en un sitio, para vender con revistas, bueno, cosas. Yo espero que ustedes no se metan en eso. Si van a hacer eso, háganlo, eso no es pecado, pero no digan que son capellanes. No usen esa herramienta que Dios les está dando. Mire, ustedes le están abriendo la puerta en sitios que a uno no se la abren. Yo fui a ver unos enfermos hace un tiempo atrás en un hospital, no me dejaron pasar. Yo, mire, yo soy pastor, yo tengo una oveja allá adentro. ¿Usted tiene la placa esa? ¿Usted tiene la...? Sí. ¿Tiene la tarjeta esa? Yo no tengo placa aquí dentro. Lamento no haber tenido la credencial de juez, porque ya me jubilé y yo le decía, toma, aquí estoy. Pero ustedes van a llegar a sitios donde otros no van a llegar. Y si vas consciente de que Dios te llamó y que la unción de Dios viene sobre ti, tú estás claro que la población que tú vas a tener de frente es aquella para la cual Dios te separó y te dice que es para dar buenas nuevas a los pobres. Buenas nuevas a los pobres son aquellos que están destituidos, que no tienen fuerza, no tienen posibilidad, y probablemente la buena palabra que tú le lleves es lo que va a hacer la diferencia. Si los dejáramos hablar, muchos tienen testimonio. ¿Por qué esta graduación? ¿Por qué esto? Porque se requiere tener un entrenamiento estructurado para no sacártela de la manga. Se requiere tener unos fundamentos básicos generales para tú poder ser efectivo donde quiera que tú te metas. Y aquí Jorge dijo algo que es interesante. Dijo, miren, y vamos a seguir a través del tiempo teniendo unos entrenamientos y teniendo otros talleres. Eso es necesario, porque los tiempos cambian, porque las leyes cambian, porque muchas regulaciones cambian. El capellán debe estar instruido a no meter las patas. No tienes que saber toda la Biblia, no tienes que ser un gran teólogo, pero debes saber que estás en las manos de Dios y debes tener el sentido común de dejarte guiar, de seguir las instrucciones, de saber que hay gente quebrantada de corazón. ¿Y quiénes son los quebrantados de corazón? Oye, llevo esto como el tierra pobre, ¿verdad? Vaya al Salmo 107, porque me da una descripción de gente quebrantada de corazón. En el Salmo 107, me apasiona ese salmo, porque ese salmo dice, mira, por ejemplo, algunos, verso 10, algunos moran en tinieblas y sombra de muerte. Están aprisionados en aflicción, en hierro. Es como estar encadenados. ¿Por qué? Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Miren qué clase de cautiverio plantea esta palabra poderosa. Gente que está cautiva de sí mismo, gente que está cautiva del pecado, y tú y yo sabemos eso, que el verdadero problema de Puerto Rico no es el gobierno, es el pecado. Amén. Nuestra lucha es contra principados y potestades. Y tú ves que hay gente que está aprisionada por las metidas de pata de la vida. Pero esa gente hay que llevarle una palabra que te dice el verso 13. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, lo libró de sus aflicciones. Lo sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Es posible salir del cautiverio. Y esa palabra es una Quizás tú te preguntas por qué pasé tanto dolor en mi vida. ¿Por qué quizás en la iglesia donde tú te formaste, pues se formó un revolú y tú saliste ahí flotando en canto, fuiste a otra y fue peor y llegaste a otra iglesia, aquello era un lapachero? Y hoy en día tú estás donde Dios te puso, pero equipándote. Porque si te dejas llevar por todos los requisitos del concilio, te quedas impío. Pero aquí tú te vas a dar cuenta que Dios te capacita, que sencillamente con ponerte en las manos de Dios van a ocurrir milagros y prodigios. Amén. Gloria a Dios por el logro de esta tarde y no lo subestimes. Quizás aquí tú esperabas gente que las esperabas ver y no están aquí. Quizás nadie está reconociendo lo que Dios te está dando en esta hora, pero Dios sí lo está reconociendo. Y la satisfacción de ver gente que va a ser bendecida por lo que tú haces,
Yo recuerdo hace una semana atrás yo estaba en crisis y yo decía, wow, ¿estaremos siendo efectivos? ¿Sabes? La gente viene a la iglesia y viene en crisis. Hay gente que viene, da un caletazo, da un rato y se van a correr. Entonces yo recuerdo que esa mañana yo estaba predicando ahí y de momento de esas notas al calce que Dios le metía la palabra, que no estaba en ningún sitio, y yo les digo, y no te quites. Tú no te puedes quitar. Y digo, dile al que está al lado tuyo, no te quites. Y la gente decía, no te quites. Pasa el tiempo y yo quedo en esta crisis. Wow, estaremos llegando, estará siendo esto efectivo. A veces uno como que hace una evaluación. Tú la harás. Tenemos tanto, se graduaron tanto, algunos jamás los vuelven a ver. Otros, pues, agarraron su diploma de capellanía y quizás lo guardan y nada más ejercen lo que tuvieron. Hay otros que lo están agarrando posiblemente para tener algo y estrujárselo en la cara, yo no sé a quién. Eso es del espíritu también, porque tiene que haber catarsis, ¿verdad? Óyeme. Pero entonces la fe se demuestra con la obra. Amén. Pasan los días y una persona me dice, me llaman aquí. Yo quiero que usted sepa que yo estaba ponderando unas ideas bien terribles. Y por esa persona que está al lado que me miró y me dijo, no te quites, yo fui impactada. Y yo le quiero decir a usted que yo no me voy a quitar. A veces uno se pregunta, a veces es efectivo, uno mira, déjale eso a Dios. Pero vamos a trabajar con gente que está quebrantada de corazón, gente que está cautiva. Tenemos que darle vista al ciego. Óyeme esto. Lo central es presentarle la palabra a la gente para que se convierta. Le estamos sacando a la gente del buche al infierno, esa es la verdad. Y me gusta mucho que Jesús se lo dice a Nicodemo en Juan 3, le dice, es que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. A esos ciegos se refiere esa palabra. Gente que está sin Cristo, sin amor y sin esperanza. Y la ceguera de este tiempo que te la da Apocalipsis capítulo 3 por ahí aproximadamente, y verso 17, tengo que leerles esta porque dice así, pero tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y viene la sentencia de Jesús diciendo, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. A estos ciegos también. En un mundo tan materialista como este, lo que tú le vas a llevar a la gente necesitada los va a sacar de su ceguera espiritual. Cierro porque ya tenemos que ir cerrando. Sanar heridas es libertar a los oprimidos por el diablo. Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Y tú sencillamente eres un instrumento de Dios para hacer lo que el Señor te envió a hacer. Así que no rechaces la oportunidad para ejercer lo que Dios te ha dado. Tú empieza en el nombre del Señor y empieza a ejercerlo. Los que sanan heridas con la bendición de Dios predican la palabra conforme a las Escrituras. No se salgan de ahí. Toda la revelación de Dios está en la palabra. No hay revelaciones nuevas, esos son embelecos de los hombres. Todo está dado en esa palabra. No se salgan de la palabra. Hoy en día se le está dando terapia al pecado. Consejería a la poca vergüenza. Medican la inmundicia. Y lo único que limpia de pecado, la sangre de Jesús solo lo puede hacer. Tu ministerio va a exponer la falsedad del enemigo. En ningún otro hay salvación. No hay nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Para ser capellán hay que tener un DNA de evangelista. Y cierro porque si no se... Juan capítulo 1 y verso 14. Wow. Tú le vas a dar la oportunidad a la gente de que sean parte de la familia de Dios. Amén. Más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ellos hijos de Dios. Quiere el Señor usarles con poder y con gracia. Que nadie te humille. No importa que no te reconozcan, acuérdense de eso. No importa que los rechacen, Dios los convocó, Dios los llamó
y nuestra recompensa está en el reino de los cielos. Dios les bendiga y Dios les guarde.